Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam. En esta oportunidad estamos estudiando la porción, doble porción mejor dicho, Aharei Mot Kedoshim. Estamos leyendo cierto libro de Vayikra Levítico y estamos saliendo de la tragedia. Porque Aharei Mot significa después de la muerte, ¿cierto? De los hijos de Aarón, y Kedoshim es un llamado, ¿cierto?, al pueblo, a la nación a ser santos. Kedoshim significa santos. Después de la tragedia viene cómo reponerse, qué hay que hacer para la expiación. Y bueno, serias advertencias, ¿no?, que leímos en esta versión NBI, menos explícita más explícita que otras versiones, donde directamente, ¿cierto?, el Eterno a través de Moshe hace una fuerte reprensión a todo el pueblo para que no tenga ciertas conductas impropias de la nación de Israel. Conductas, ¿cierto?, que tenían otros pueblos y que yo he escuchado que por lo menos mucho se bromea con esto, ¿cierto?, en el campo, por ejemplo, hasta el día de hoy, ¿cierto? Como la gente tenía a veces relaciones entre la familia. Cosas muy dañinas, ¿cierto?, que ocurrían, que por supuesto todo esto llevaba a embrollos, ¿cierto?, muy difíciles de desenredar. En la propia Torá vemos, ¿cierto?, el caso de Jacob, ¿cierto?, que tuvo dos esposas que eran hermanas, y fue muy conflictivo. La Torá lo prohíbe aquí, ¿cierto? Pero hay otros casos más, ¿cierto?, difíciles de plantear. Entonces, son situaciones complejas. La muerte de los hijos de Aarón, las relaciones prohibidas, las exigencias de santidad, el proceso del Yom Kippur, todo un poco complejo, ¿cierto? En resumidas cuentas, de esto se trata la parashá. Primera aliyá. Se describe el servicio de lo que era Yom Kippur. Se realizaba, ¿cierto?, por el Kohen Gadol en el santuario. Podía entrar en este lugar sagrado, santo de los santos, o el Kodesh HaKodashim, vestido de lino. Tenía que cambiarse 5 veces la ropa, sumergirse en una mikveh 5 veces también, lavado ritual. Tenía que seleccionar machos cabríos, ¿cierto?, el cual era el principal proceso de limpieza. Todo esto se constituye como el nombre que se le da a esto es la abodá. Y la abodá, ¿cierto?, es el servicio adicional que se hace en el Musaf de Yom Kippur, que lo leemos, ¿cierto?, en Yom Kippur. Luego de eso está en la segunda aliyá, y como esta es una doble porción, captura más temas, ¿cierto? Se habla sobre los servicios restantes de Yom Kippur, lo que es la prohibición de ofrecer un corbán fuera del santuario. No se podía hacer un sacrificio fuera a partir de acá. Las únicas ofrendas permitidas eran las que se tenían que llevar al santuario. También más adelante en la tercera aliyá se habla de la prohibición de ingerir sangre. Y hacia el final de la primera porción se habla sobre estas 15 relaciones sexuales prohibidas. Obviamente significa esto, ¿cierto?, que la intimidad entre un hombre y una mujer y los esposos, ¿cierto?, en particular es de importancia para el Eterno resguardar, ¿cierto?, esta relación de manera única, ¿cierto?, que no sea que no entre en un contacto innecesario, ¿cierto?, con otras personas, cualquiera, y en el fondo se reserve para lo que es matrimonio. Por lo tanto, es esencial que haya un marco de control en lo que es la satisfacción, ¿cierto?, para lo físico. La Torá lo describe en el fondo porque era un gran asunto en aquel entonces. Y bueno, hasta el día de hoy no deja de ser. Los goín definen a la familia como la base de la sociedad.
sin familia no hay sociedad. No, pues no existe. Entonces, por eso también ahí en el pueblo de Israel era muy importante. Sí, de todas formas. Y por lo tanto, la conducta moral debía cuidarse, ¿cierto? Hoy día, bueno, si hacemos un parangón, ¿cómo se dice? Hoy día muchas veces eh, hay una disrupción sobre la conducta moral o ética que tiene que tener las personas en su intimidad, y hoy día se exhibe, ¿cierto?, de una manera eh, explícita. A veces se hacen intervenciones, incluso en la calle, eh, he escuchado de todo. Entonces, antes, ¿cierto?, lo que se veía como que tenía que guardarse, ¿cierto?, la conducta, hoy día eso no se practica. De hecho, yo escuchaba a mucha gente que se ha impactado cuando llega a Chile extranjero, cómo ven que la gente o las parejas están en las plazas, en la Sí. calle, lo que en otros lugares, ¿cierto?, se reserva mucho, acá no, hay claro, una libertad que no resguarda, ¿cierto?, algunos parámetros de la intimidad o la moral de las personas, o de la intimidad en el fondo. Y esto está resguardado en ciertas sociedades mucho más que otras. Sobre todo una sociedad que tiene sus valores morales claros, tradicionalistas quizá, o bien resguardados, a lo mejor los va a seguir manteniendo en el tiempo, y una sociedad que quizás no pretende resguardar sus valores éticos, morales, no lo hace. Pero Hay diferentes sociedades. la Torah hay tratado un equilibrio porque mucha, o sea, mucha moralidad pasa a ser opresión. De todas formas, de todas formas. Pero hay que diseñar al menos un marco donde la gente se pueda mover, ¿cierto? No se trata de decirle, esto harás, porque la Torah dice, esto no harás. O sea, el resto de cosas podrás hacerla, pero esto no. Es un marco, en el fondo, que regula ciertas conductas. Porque traen otros daños, ¿cierto? Bueno, seguimos avanzando porque nos vamos a volver a tener en esto. Pero este es el resumen. Eh, Hablamos, ¿cierto?, de que se prohíbe lo que es el contacto de homosexual y el contacto de animales o sea, de las personas con animales. Eh, Se habla también que Israel no podía seguir la misma conducta de las naciones que estaban allí en la tierra, y que no podían profanar la santidad que habían recibido, ¿cierto?, de parte de Dios al entrar en esa tierra. De hecho, dice que los expulsa a causa de sus pecados, y por lo tanto no pueden ellos volver a hacer las mismas cosas. Entonces, el comienzo de Kedoshim, de esta porción, ¿cierto?, habla efectivamente sobre la santidad, habla sobre el Shabbat, la reverencia a los padres, la no adoración hacia los ídolos, las leyes de caridad, de Sedaká, honestidad, pagar puntualmente los salarios, y un montón de cosas que tienen que ver con la santidad, que si uno lo piensa bien, a veces no se asocia con la santidad honrar a los padres. No se asocia con algo santo. Se asocia con algo responsable, de respeto, pero no con la santidad. Pero la Torah lo relaciona con la santidad. Es decir, un pueblo apartado guarda todas estas cosas, ¿cierto? Las respeta, las cuida como un valor sagrado, como un valor, y ahí está lo que hablamos, un valor moral, ético, sagrado, respetar a los padres, guardar el Shabbat, no adorar ídolos, es parte de nuestra ética como pueblo. Y esa santidad se resguarda por esta ética, ¿cierto?, de cómo tenemos que ayudar a los pobres. Si contrato a alguien, le tengo que pagar a tiempo, no lo puedo hacer sufrir a las personas, etcétera. Se habla más adelante sobre mostrar respeto para cuando se administra la justicia, porque puedo llegar a ser un opresor si administro injustamente la justicia. Hay que ser responsables también y reprenderse mutuamente. O sea, no puede ser que alguien cometa un error, nadie diga nada. No, hay que decir las cosas. Hay que ser responsable, obviamente, pero hay que reprender a alguien que esté en una equivocación. También hay prohibiciones de mezcla, ¿cierto?, de lana y lino, cortarse el pelo, temas de marcarse el cuerpo, que hoy día
le colocan tatuarse, en esos años también lo hacían, el cuerpo, quizás con otra, ¿cómo se llama? Con otras técnicas. También otras prácticas, ¿cierto? Prematrimoniales y también la práctica del ocultismo. Todo esto tiene que ver con el resguardo de la santidad. O sea, no vamos a estar practicando magia, ocultismo como para saber el futuro o saber consultar a los muertos, entre otras cosas. O sea, todo esto es parte de la santidad del pueblo, que si nos fijamos bien en lo que hace diferente, ¿cierto?, a una nación. Las conductas que tienen, que hacen y que no hacen. Entonces esto es la santidad que el Eterno requiere del pueblo de la nación. Es muy diferente, ¿cierto?, quizás a lo que en otras sociedades, otras religiones a veces plantean, lo que es santidad. Este es un marco, ¿cierto?, de convivencia social, familiar, social, y uno tener claro, ¿cierto?, qué se debe, qué no se debe hacer. Hacia el final hablamos sobre tratar adecuadamente e igualmente a un converso o a una persona extranjera que llega a la nación. Cuando dice que se quiere integrar completamente, se le debe tratar igual que a alguien de una nación. De hecho dice, no hay que oprimir a un extranjero que resida en la tierra. Y esto, ¿cierto?, lo aplica a los sabios a lo que es el converso, al que llega, ¿cierto?, a la fe. Entonces no se le debe tratar como alguien, es que tú antes eras esto, no, pues tú ahora eres parte de esto, entonces hay que tratarlo como parte de la nación o del pueblo. No se le debe tratar de forma desigual, ¿ya? Hay que ser honesto en los negocios y está prohibido entregar a los hijos o adorar a Moloco, el dios, ¿cierto?, de aquel entonces. Que por cierto no dice, oye, esto estará extinguido. No, todavía hay gente que practica el culto a Moloco. ¿Sí? Los hay. Y los hay en esferas de poder bastante arriba. Bueno, el resto de Kedoshim establece, ¿cierto?, castigo específico por participar de cualquiera de las relaciones prohibidas, de esas 15 que leyó Miguel. Hay castigos, ¿cierto?, del el Beit Din específicos por haber practicado esto. Bueno, hacia el final habla que la santidad o todo esto que relató la Torá tiene que ver con separarse del resto de las naciones. Entonces, los sabios explican que en el fondo la santidad se radica en 3 formas fundamentales, que es el tiempo, santificar el tiempo, Shabbat, el lugar, la tierra, y las personas, la conducta. Por lo tanto, todo esto, ¿cierto?, no se integra al concepto, por ejemplo, del Yom Kippur, de entrar al lugar de los santos de los santos. O sea, la máxima santidad que se puede alcanzar es en ese lugar, en ese momento y por esa persona, ¿cierto? El Kohen Gadol, persona, tenía que entrar el día de Yom Kippur, no otro, en el lugar santísimo. Estas son las 3 esferas, ¿cierto?, de la santidad: lugar, tiempo y las personas. Y esto es lo que santificamos, ¿cierto?, dentro de nuestra fe, es lo que corresponde a nosotros. Bueno, toda esta parasha, ¿cierto?, nos habla de muchos mandamientos, la verdad, es difícil abordar, obviamente no podemos abordar todo. Algunas de las preguntas que nos hemos hecho a lo largo del tiempo como pueblo, como nación, tiene que ver por qué necesitamos tantos mandamientos para cumplir nuestra obligación de ser buenos, bondadosos y personas fieles. ¿Acaso somos tan malos, no podemos ser buenos, o realmente somos tan despiadados como para tener que tener tantas leyes y decir, en realidad soy una buena persona? Porque hay gente que para ellos es fácil decir, no, soy una buena persona. ¿En base a qué? Bueno, me considero una buena persona. Soy bondadoso, soy fiel. Entonces, algunos ven toda esta relación del judaísmo con tantos mandamientos como algo a veces tóxico, porque tantas leyes, tantos mandamientos para ser una buena persona, en serio. Basta con no hacer esto, esto y esto otro. Entonces, ¿no bastaría con guardar 10 mandamientos? Oye, llegamos más allá aún. Como dijo Yeshua y leímos en esta semana, ¿no basta con solo amar a Dios y al prójimo?
O sea, ¿por qué tener tanta cantidad de mandamientos en esta fe? Bueno, el objetivo lo conocemos. Obviamente tenemos que ser personas buenas, honestas, personas fieles, ¿cierto? Compasivos. Ahora, bastaría con a lo mejor comprender que tenemos que ser buenos, compasivos, bondadosos y no requerir tantos detalles para alcanzar ese nivel. Porque la verdad es que la Torá está llena de detalles y precisiones. Que uno diría, basta con que me digas no tengas relaciones sexuales con alguien que no sea tu esposa, tu mujer. Y se acabó. ¿Por qué tanto detalle? ¿Por qué entrar, cierto, en tanta discusión? Entonces, a lo mejor bastaría con ser un buen comprensor, cierto, lector y no tener tantas particularidades en la Torá. Ahora, hay quien dice que el diablo está en los detalles. O hay quien dice echa la ley, echa la trampa. ¿Cierto? Hay quien dice, bueno, ahí es donde están los problemas. Bueno, a primera vista puede ser muchas veces así. A veces quizás tantos detalles son superficiales. Pero uno diría, ¿por qué necesito seguir tantas instrucciones para alcanzar mi objetivo? Porque cuando uno tiene un objetivo, si yo me pongo a hacer, no sé, si yo digo, si cumplo 613 cosas para alcanzar esto, lo voy a lograr. Va a ser muy difícil o casi imposible. Pero si yo digo, tengo que cumplir estas dos y alcanzo mi objetivo, es más fácil. Entonces, para alcanzar nuestro objetivo, ¿por qué tantas instrucciones o detalles? Bueno, algunas ciertas opiniones dentro del pueblo judío es que a lo mejor los detalles de los mandamientos, hay quien dice, no eran tan importantes. En realidad, lo crucial era ser buena persona de corazón. Pero los sabios dicen, esta en realidad era la opinión de los saduceos, en la época del segundo templo. Y dicen, y esta sigue siendo la filosofía de aquellos grupos que se desviaron de la tradición judía y los mandamientos de la Torá a lo largo del tiempo. O sea, quienes se caracterizaron en el fondo por decir, basta con ser buenas personas, no hay que tener tantos mandamientos, tantos detalles, o por qué discutir tanto las cosas, dicen los rabinos y los sabios, en realidad, todos los grupos y gente que opinaron así, ya no existen. Los saduceos pensaban así, ¿y dónde leemos los libros de los saduceos? No los estudiamos. ¿Por qué? Porque no se dedicaron a ahondar, profundizar y detallar, ¿cierto?, de qué se trataba su filosofía respecto de la Torá. No prevaleció. Entonces, claro, la persona que dice solamente hay que ser de buen corazón no se ocupa mucho de detalles ni de dejar algún legado ni de entender o profundizar en todo esto. Entonces los sabios dicen, en realidad esta filosofía es de aquellos que se desviaron finalmente de la Torá y no dejaron un legado. Incluso hoy hay quienes, ¿cierto?, que grupos que no son practicantes que dicen también proclamar y tener la esencia del judaísmo. Incluso, ¿cierto?, vámonos para la vereda de acá para no ser tan hablar solo del pueblo judío como tal. Incluso muchos grupos, ¿cierto?, mesiánicos declaran tener la esencia, ¿cierto?, del Mesías, de Yeshua, de la práctica de la Torá. Pero también es cierto de que oprimen con detalles a las personas y hay otros que no consideran los verdaderos detalles que están en la Torá. Los ignoran. Plantean nuevas tradiciones como decir, en verdad esta era la esencia de la Torá. Es que la fiesta había que guardarla así, no de esta forma. Entonces, implantan nuevas costumbres, tradiciones que a veces no se ajustan realmente a la escritura. Y porque en el fondo quieren tener la esencia de la Torá, o reclaman tenerla. Este problema en el fondo se da también en el cristianismo, quienes deciden muchos decir, no, es que esto es el verdadero camino. Es solo así. Solo hay que creer en esto otro, todos los demás están equivocados, etc. Entonces, en el fondo, los detalles dicen son innecesarios, onerosos, de poco valor, no funcionan realmente.
hay que ser buenas personas. Y esa es la esencia del judaísmo, de la Torá, del cristianismo, del mesianismo, lo que sea. Pero lo cierto es que la historia humana nos habla de algo diferente. Y nos enseña que la cosa es diferente. Como dice otra frase, el camino hacia el infierno está sembrado de buenas intenciones. Porque las buenas intenciones a menudo conducen a la tiranía sobre otras personas. Yo creo que las cosas deberían hacerse así. Por lo tanto, en algún momento que yo tengo el poder, bueno, voy a hacer que las cosas se hagan así. Pero a lo mejor mi idea de lo bueno, de lo correcto, es pasar a llevar a todo el mundo para imponer mi visión. Entonces uno puede tener una excelente intención y yo decir, no, si con mis ideas este país va a ser el mejor país del mundo. Bueno, después pone en práctica su idea y es el país más reprimido del mundo. Puede pasar. A él les ha pasado mucho. Hay quienes dicen tener la razón, la buena intención. No, pero es que estos siempre se van en contra de los que quieren hacer buenas leyes y tienen buenas intenciones. Pero es que a lo mejor los que quieren pretender imponer esas leyes y sobre buenas intenciones, en realidad la teoría dice que no funciona. Y a veces puede ser que funcione. Pero sobre buenas intenciones, como se dice, está pavimentado el camino al infierno. Sí, pero dentro de estas cosas, como decía usted, que basta con ser buenas personas, decía la luna. Pero aquí de nosotros, honradamente, ¿quién se conoce las 613 leyes? Entonces, pero sí hay algo que yo he ido aprendiendo dentro del pueblo. Uh-huh. No es necesario conocerse las 613 leyes, pero dentro de las que va cumpliendo uno, indirectamente va cumpliendo las otras. Sí. Es como Es la cierto. ficha de ajedrez. Van en una cadena. La ficha de dominó, cuando una las para y le Sí. pega una, se caen todas las otras. ¿No? Sí. Eso es cierto porque en el fondo la moral, la ética que hay detrás de la Torá es la misma, ¿cierto? Es transversal. Entonces se va aplicando a diferentes situaciones. O sea, hay que aplicar justicia en todo ámbito de cosas. Por lo tanto, si yo aplico justicia, a lo mejor solamente, por ejemplo, no sé, podríamos decir que aplicar justicia igual es honrar a los padres. Porque ¿cómo interpretaron los sabios este mandamiento? Bueno, hay que sostenerlos también. ¿Por qué? Porque ellos te sostuvieron a ti toda la vida. Cuando tú eras niño no te podías cubrir, entonces cuando tú eres anciano, o sea, él es anciano y tú tienes para ayudarlo, bueno, lo justo es que lo ayude. Entonces a lo mejor no es una ley, un mandamiento que está dentro de un marco jurídico, que alguien tiene que tratar bien a sus padres. No, pero es parte de la justicia, porque se va aplicando en los diferentes ámbitos de la vida. Esa ley hace otra ley, que si uno respeta a sus padres y está en familia, también respeta a sus hermanos, para no pasar a llevar a los padres. También. Entonces, son cosas como por rebote. Sí. Ahora, dentro de esta cosa nosotros estamos en un país, y el país tiene N leyes. Sí. Yo vi el otro día un legajo que tenía más de 1000 leyes. ¿Y quién va a cumplir todas esas cuestiones? Pero indirectamente, uno estando en este país, sabe que hay cosas que hay que cumplir. Por ejemplo, no pasarse un semáforo en rojo, los que conducen. Tener una buena convivencia con el vecino. No estacionar el auto al medio de la calle. Uh-huh. Entonces son cosas indirectas que uno, la vida le va enseñando. Y acá, ¿qué es lo que es? Quizás eso se refería el apóstol Pablo cuando dijo que los que lleguen al judaísmo, si llegas incircuncisos, quedes así. Nosotros cuando llegamos al judaísmo no teníamos idea de la Torá. No sabíamos, yo la leía para discutir, por eso la leía, pero no tenía el conocimiento de lo que hay detrás de la Torá. Y ahora sí. Entonces, claro, uno cuando llega al judaísmo, como dijo usted recién, que uno no tiene que tratarlo como igual y todo, perfecto, está bien. Pero a medida que uno va aprendiendo, sabe que hay cosas que tiene que cumplir. Tiene que leer Torah, tiene que estudiar Torah, tiene que cumplir con el Shabbat, tiene que cumplir con la fiesta, tiene que, más adelante, depende, circuncidarse, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando uno llega al judaísmo, que se quede como llegó, claro, pero a medida que va aprendiendo y va aplicando
cumplir una ley, trata de cumplir otra y después ves si puede cumplir la que no puede. Bueno, usted habla ahí, ¿cierto?, de que una persona cuando no está dentro de este contexto, luego entra, tiene que empezar a aprender. Bueno, a Israel es lo mismo, están en el desierto, salieron de Egipto, entraron a una convivencia social en el desierto, convivieron con la presencia del Eterno y ahora tienen que entrar a Canaán, o la tierra de Eretz Israel, y tienen que aprender a vivir entre ellos, pues, y mientras más conviven, más problemas se levantan entre ellos, entre las familias, entre los vecinos. Entonces, esto se produce en la convivencia, por eso hoy día llegamos al siglo XXI con tantas leyes y tantas cosas, porque la convivencia de las personas se ha complejizado, la misma tecnología ha complejizado ciertas situaciones. Entonces, todo esto es dinámico y tiene que ver con... y por eso los sabios no cerraron la Torá ahí, sino que dijeron, bueno, con estos mismos principios y mandamientos y leyes, vamos a seguir aplicando nuevas situaciones que se van dando dentro del pueblo, y esto se le llama los Hidushim. Entonces, siempre hay renovaciones respecto de la Torá porque hay que aplicar la Torá en los contextos modernos. No vivimos en los años de hace 3000 años, vivimos hoy día después de miles de años y hay que saber cómo aplicar esto. Entonces, si no actualizamos las situaciones, no estudiamos, no vemos los detalles, no buscamos aplicarlo el día de hoy, vamos a aplicar cualquier cosa. Por eso, hoy día cuando hay grupos que quieren aplicar la Torá como se hace y como dice ahí, pero, hermano, si hay un contexto cuando se aplicó eso, hay principios que tenemos que traer acá, pero no es como llegar y todo lo hoy día es malo porque no está escrito ahí. Bueno, miren, lo que la otra vez creo que hablábamos, esto mismo. Por ejemplo, la Torá no dice que hay que guardar el Shabbat desde el viernes en la noche, no dice eso. Desde el sábado dice que hay que guardarlo. ¿Por qué se hace el viernes en la noche? Bueno, porque es más fácil, ¿cierto?, entrar en el día, hacer una práctica, prepararse para el momento, y cada vez lo fueron alargando, porque a lo mejor se hacía antiguamente un servicio en el templo, y en las casas, ¿qué se hacía? A lo mejor la gente no guardaba del todo bien toda esta práctica, porque no tenía un ritualismo. Entonces con el tiempo la tradición fue creciendo, aumentando. Entonces antes de entrar al día, resulta que ya estaban preparándose. Y como tenía que ser una fiesta, ya, pan y vino. Y así, se fue agrandando todo para darle un sentido y poder cumplirlo. Entonces, no sale eso en la Torá, no sale. No dice que hay que prender 2 velas. Pero la tradición dice, mira, prendemos 2 velas porque dice Shamor, Besajor. Las 2 veces que aparecen los 10 mandamientos, una vez dice, guardarás el día del Shabbat, y el otro dice, recordarás el día del Shabbat. Entonces, por lo menos se encienden 2 velas. Y ahí la tradición va ayudando porque, hay que vivir la Torá en los días actuales, modernos. Entonces, esa es la opinión de algunos. Dicen, en realidad hay que aplicar la esencia de la Torá, lo que está ahí original, y hay que tratar de ser buenas personas. Pero otros dijeron, no, o sea, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. No podemos decir que solo por tener buenas intenciones vamos a cumplir las cosas bien, vamos a ser buenas personas. Hay gente que ha llegado a asesinar y a cosas terribles por buenas intenciones. O sea, por una buena intención yo puedo querer hacer algo. No sé si a usted le ha pasado, yo creo que a todos. De repente no tiene una buena intención, hace algo y dejó embarrada la escoba, metió la pata, generó un problema, un conflicto, y dice, por tratar de hacer algo bueno, dejé peor las cosas. Entonces, esto pasa a veces anecdóticamente, pero puede pasar con cosas muy serias. Entonces, sin los detalles, ¿cómo podríamos cumplir las buenas intenciones? Si yo tengo una buena intención, no sé el detalle. El punto es, si yo tengo una buena intención, bueno, y si realmente es una buena intención de corazón, voy a querer hacer las cosas bien. Entonces yo me tendría que preguntar, ¿y cómo hago las cosas bien? Porque no me voy a dejar simplemente llevar y pensar que todo lo que haga va a estar bien. Ese es el error, ¿cierto? Pensar en eso, pensar que yo y todo lo que hago podría estar bien. No. Mi juicio humano, si realmente tengo una buena intención, tengo que saber que mi juicio personal puede que no sea el correcto. Y puede que mis ideas no estén totalmente acertadas o estén totalmente equivocadas. Si tengo una verdadera, real, buena intención,
pues tendré que buscar cómo cumplir esa buena intención, ¿cierto? En mi vida. Y dirigirme bien con esa buena intención, pero tengo que saber el cómo. Entonces hay personas que, nubladas, ¿cierto? En su mente, orgullosas, vanagloriosas, jactanciosas, creen que tienen la buena intención o lo mejor, pero causan desastre. Entonces no podemos confiar en nuestro propio juicio, ni en otras personas, como dice la Torá, maldito el hombre que confía en el hombre, porque no podemos garantizar que nuestras buenas intenciones se puedan cumplir en la realidad. Todos tenemos gustos y preferencias diferentes, y todos vamos a querer hacer las cosas a veces diferentes. Entonces, bueno, si tenemos 3 ideas diferentes cómo hacer algo, y todos tenemos la buena intención y queremos lograrlo, nos vamos a terminar peleando porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y lo que sea bueno para mí puede que para el vecino sea malo. Exacto. Por eso no podemos confiar en nuestro propio juicio en este sentido. Obviamente cuando estudiamos todo, cómo hay que actuar, después podríamos confiar mucho más. Por eso las personas se les llama expertos después de atravesar el estudio, el conocimiento, saber cómo se hacen las cosas y tener la experiencia. Y después que ya tienen todo este núcleo acumulado de cosas, uno dice, es un experto en lo que hace. No dice lo que dice porque sí, o sea, ya has vivido situaciones que lo hacen decir eso. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Y para volver a lo anterior, los peores dictadores y asesinos de la historia, por ejemplo, Napoleón, el Kaiser, Hitler, Stalin, ellos declararon siempre tener buenas intenciones para su país. De hecho, para toda la humanidad. Sostuvieron que para lograrlas tenían el derecho de usarla a través de la fuerza y la coerción contra millones de personas para cumplir estos objetivos. Bueno, mataron a millones y millones de personas, cientos de millones de personas. Terrible. Hoy día, ¿cierto? Las buenas intenciones por sí solas, sin la restricción de los mandamientos, también llevaron al asesinato, por ejemplo, de muchos fetos, por ejemplo, el aborto. Llevaron también estas intenciones a los campos de concentración, la cultura de la cancelación, la tiranía de la mayoría sobre la minoría, entre otras cosas que hoy día vemos. Entonces, las buenas intenciones, sin restricciones, sin detalles, sin mandamientos, son un peligro. No son una bendición para la humanidad. Entonces, por eso es que la Torá nos ofrece instrucciones sobre lo que realmente es ser buena persona, lo que realmente es ser una persona santa, ser una persona buena, etc. Y aún así, como dijo nuestro maestro Yeshua, no me llamen a mí bueno, solamente hay uno bueno, el Padre. Porque Él sabe lo que realmente hace bien. Porque yo de repente puedo pensar esto es lo bueno y oro por esto y se hace otra cosa. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Dios, si tengo buenas intenciones, ¿por qué no propiciaste esta situación? Bueno, por eso confiamos que el único bueno y el único que tiene buenas intenciones es nuestro Padre para con nosotros. Y que todo lo que hace lo hace para bien, porque si fuera por nosotros, haríamos otras cosas que quizás resultarían en el mal. Ya lo hemos vivido y experimentamos, lo reconocimos y por eso nos arrepentimos y volvimos a Dios. Si no, seguiríamos haciendo nuestras intenciones. Como la película Todopoderoso. Claro. Buen ejemplo. Solo nuestro Padre es bueno. Y solamente Él sabe el bien y tiene la mejor de las intenciones. En cuanto a nosotros, podemos acercarnos allá, pero tener siempre la razón, la bondad y la buena intención y siempre el bien para todo, no somos Dios. Pero tenemos que acercarnos. Ahora no nos vamos a enorgullecer de ser buenos porque estamos lejos de eso. No podemos pensar así. Entonces nuestro objetivo dentro de la Torá, para ser buena persona, santa persona, persona bondadosa, piadosa, es que estudiemos, reconozcamos la observancia de estos detalles, la importancia que tienen y nosotros creer que podemos estar equivocados referente a la Torá. No que la Torá puede estar equivocada, ¿no? A lo mejor yo estoy equivocado en mi pensamiento. Si no, nunca vamos a entender en el fondo la moral y la ética que está detrás de la Torá,
que es el objetivo finalmente para poder convivir en este mundo. Eh, Hay algo muy importante sí, adelante. que hay que saber y es la interpretación, porque nosotros interpretamos muchas veces de acuerdo a nuestra cultura, nuestro contexto y todo eso. Sí. Entonces, en base a la interpretación, nosotros con buenas Mm. intenciones podemos hacer mal. Mm. Entonces, hay unos que interpretan la Torah a su conveniencia y no necesariamente es Mm. lo que es correcto. Bueno, ahí va lo que decimos. Yo por lo menos esto entiendo que se le llama honestidad intelectual. Porque cuando uno estudia algo, o sea, uno tiene que evaluar. Es como el método científico. O sea, yo tengo que probar las cosas. Yo tengo mi hipótesis, pero tengo que entrar a probarla, a revisarla y ver si es que está bien o está mal. Ahora, si yo digo que mi idea o mi pensamiento no es una hipótesis, es una teoría, o sea, esto es así y punto, no importa lo que nadie me diga, ni lo que lea, ni aunque esté leyendo que es de otra forma, no voy a cambiar en mi pensamiento. Porque voy a estar lleno, ¿cierto?, de esa convicción. Y a veces, ¿qué nos pasa? Como dices tú, que como pertenecemos a otra cultura, no a la cultura, ¿cierto?, judía o del pueblo de Israel o de la tierra de Israel o toda una cadena de generaciones, claro, nos cuesta comprender muchas de estas cosas porque tenemos otra cultura. Entonces es una barrera muchas veces para entender qué es lo que está allí y cuál es la interpretación correcta. De hecho, a eso me quiero referir. No sé si alcanzo a hablar de todo eso porque... pero mire, es lo siguiente, sobre el pensamiento en el fondo, ¿no? Un poquito más profundo de lo que ya hemos mencionado. Tenemos que entender, por ejemplo, este ritual del Yom Kippur. Hay dos machos cabríos, son iguales. El sacerdote echaba suertes sobre estos machos cabríos y sacrificaban uno de ellos como ofrenda por el pecado y el otro como un chivo expiatorio enviado al desierto a morir. Pero eran dos machos cabríos iguales, que los vamos a asociar con el pensamiento. Bueno, ¿qué pasa? Que hay muchas dimensiones dentro de este ritual que llaman la atención, por supuesto, de nosotros, bastante profundo todo esto. Ahora, uno dice, esto tiene que ver con la expiación, la purificación, ¿cierto? Dirigido a la culpa, a la vergüenza del pueblo por haber pecado, etc. Ahora, explica que tenga que haber una expiación. O sea, explica que el pueblo necesitara expiación, que tuviera que haber dos machos cabríos, porque en otro sacrificio es uno. ¿Por qué tenía que haber dos? Y esto es lo que nos preguntamos, ¿por qué tienen que ser dos animales? ¿Y por qué tenían que ser tan iguales entre sí? Porque eran dos machos cabríos, o sea, no era un animal y otro diferente, eran el mismo animal. Muy parecidos, eran tan parecidos que se tenía que hacer un sorteo, porque a eso se le llama en la Torá Goral, que era un sorteo, echar suerte. ¿A cuál le toca? O sea, ni siquiera es que como empiezas, yo preparé un cordero hasta el día 14, ¿cierto?, para sacrificarlo. No, aquí es como que hubiese preparado dos corderos hasta el día 14 y hecho suertes para ver cuál es el sacrificado. Así era Yom Kippur. Entonces, era lo más parecido el uno del otro. Porque esta situación de tener dos machos cabríos era algo que tenía que provocar una sensación en las personas de arrepentimiento. ¿Por qué a la gente le tenía que causar una aflicción todo este proceso del Yom Kippur? Porque dice, te afligirás en ese día. Bueno, esta situación, porque el evento principal de Yom Kippur era el ritual, ¿cierto?, del sacrificio del macho cabrío. Entonces, ¿por qué esto tenía que producir una profunda aflicción en las personas? ¿Por qué? ¿Y por qué se hacía de esta forma? Tratemos de descifrar un poco esto y, en parte, conectarlo quizás con lo que estábamos hablando. Bueno, dos animales de apariencia similar, pero destinos diferentes. Esto es como tener dos gemelos, ¿cierto? Se parecerán mucho, pero cada uno vive su vida diferente.
Bueno, esta pista de que tenga la misma apariencia pero un destino diferente, llevaron, cierto, a muchos a una conclusión. Al Midrash, el Zohar, Nachmanides, Abarbanel, entre otros. Ellos dijeron, en realidad estos dos machos cabríos simbolizaban a dos que eran iguales. ¿Quiénes eran iguales en la Torá? Los gemelos más famosos de la Torá. Jacob y Esab. Jacob y Esaú. Entonces ellos dicen, en realidad, ¿qué pasa? Que estos dos machos cabríos nos evocan a los patriarcas. Jacob y Esaú, dos gemelos, iguales pero destinos diferentes. Una de las pistas que los lleva a concluir esto a los sabios es que la palabra seir, que es cabra, se asocia con Esaú. ¿Por qué? Porque él y sus descendientes vivieron en la tierra de Seir. Y Seir significa cabra. ¿Ya? La palabra Seir también se puede relacionar con la palabra Seiar, que significa velludo. Y Esab era velludo. Así nació Esab. Todo su cuerpo era como una vestidura peluda, dice. Era como un pelaje, ¿cierto?, de animal. Como un oso, un osito. Entonces, cuando Rivka le insta a Jacob a hacerse pasar por Esab, de hecho, para obtener la bendición, ¿cierto?, de su hermano, Jacob le dice, pero mi hermano Esab es un hombre velludo, mientras yo tengo la piel lisa. Según la Mishnah, se ataba un hilo rojo al chivo expiatorio. Y rojo en hebreo se dice Edom. Y Edom era otro nombre que la Torá usa para Esab o Esaú. Edom, rojo o rojizo. Entonces, pues, existía la tradición de que en realidad este chivo expiatorio simbolizaba de alguna manera a Esaú o a Esab. Y Azazel era este misterioso lugar o entidad, era donde estaba destinado el chivo. Y dicen que iba, ¿cierto?, a un lugar a ser sacrificado, como al desierto. Y a este lugar de Azazel se dice que era donde estaba el ángel de Esab, que se cita cuando Jacob estaba luchando, ¿cierto? Y luchó con el ángel, o este hombre que era enviado por Esab. Bueno, dice la tradición, este era Samael, un ángel guardián de Esab, así lo citan los sabios. Entonces dicen, en realidad este Azazel era el lugar donde estaba este ángel guardián. Bueno, estaba hablando de un tema que se construye en base a muchas conclusiones, ¿ya? Estamos mostrando el resultado de estos análisis para dar una interpretación. Entonces, en particular, esta frase, dos cabritos, Shnei Seirei Isim, así se dice, dos machos cabríos, Shnei, dos, Seirei, cabríos Isim, o machos cabríos, son machos eso. Bueno, que se mencionaba en los ritos del sumo sacerdote, nos recuerda también otra expresión que aparece en Bereshit, que dice Shnei Gediai Isim, que aparece en Génesis 27. Shnei Seirei Isim, y la otra es Shnei Gediai Isim. O sea, hay una diferencia muy leve aquí, en la palabra del medio. Y esta muestra, ¿cierto? Esta frase aparece en la escena del engaño de Jacob, donde se vistió como su hermano para engañar a su padre. Entonces Isaac le había pedido a Esab que le atrapara algo de casa y le preparara comida para poder bendecirlo. Y Rivka le dice a Jacob, ven al rebaño y tráelo. Y ahí dice, y tenía que traer 2 cabritos selectos para poder preparar esa comida sabrosa que Esab le hacía a tu padre. Perdón, Yitzhak. Entonces, estos paralelismos dicen, bueno, no son casuales, en realidad está haciendo alusión a esto. Es parte de, al parecer, una intertextualidad sostenida en esta escena y que se presenta en Yom Kippur. Está teñida, por así decirlo, de un hilo rojo. Y nos arroja luz de la interpretación de esto. Entonces, así como 2 machos cabríos se utilizaban en el servicio del sumo sacerdote, nos evocaban
de alguna forma a los patriarcas Jacob y Esau. Entonces el pueblo quizás sentía esta comparación. En concreto esta escena fue cuando Jacob se hace pasar por su hermano Esau, se viste de ropa, ¿cierto?, para sentirse y oler como su hermano. Fue entonces cuando le pregunta Isaac a él, ¿quién eres, hijo mío? Jacob le dice, soy tu primogénito Esau. Le dice la mentira. Lo que llevó a Isaac a decir, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esau. Entonces, ¿quiénes eran estos Esau y Jacob? ¿O qué representaban y qué relevancia tienen para Yom Kippur y la expiación? Entonces, la tradición del Midrash suele retratar a Jacob como perfecto. Jacob era un hijo perfecto. Y Esau era un hijo, entre comillas, malhechor. Entre comillas, porque igual agradaba a su padre, ¿cierto? Lo hemos mencionado. Pero para el ejemplo, en la tradición se suele colocar así. Sin embargo, la Torá matiza mucho más esto, como dijimos. O sea, Esau no era la figura del mal. Su padre lo amaba y lo quería bendecir. Los sabios dicen que en un aspecto honrar a su padre fue un modelo, en el aspecto de honrar a su padre, Esaú fue un ejemplo. Él honró a su padre. Lo hablamos acá. En Devarim Moshe dice, no desprecies al edomita, es decir, al descendiente de Esaú, porque es tu hermano. Dice la Torá. Entonces la Torá, Esaú no es que sea la representación del mal, es un hombre impulsivo. Y eso se ve, ¿cierto?, en la escena en que vende su primogenitura a Jacob, por ese plato que se dice de lenteja o de legumbre. Estaba cansado, ¿cierto?, y su hermano ve que está preparando un caldo, ¿cierto?, de legumbre. Entonces le dijo a Jacob, rápido, dame un poco de ese guiso rojo, estoy muerto de hambre. Jacob le responde, primero véndeme tu primogenitura. Mira, estoy a punto de morir, dijo Esaú. ¿De qué me sirve la primogenitura? Pero Jacob le respondió, júramelo primero. Así que le hizo un juramento, vendiéndole su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob le dio a Esaú un poco de pan y un guisado de lentejas. Comió y bebió, luego se levantó y se fue, así que Esaú despreció su primogenitura. Bueno, esta es la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué? Esaú era muy... impulsivo, la impulsividad de Esaú. Vendió, ¿cierto?, su primogenitura por un plato de sopa o un caldo, y se ve reforzado, ¿cierto?, a esto decir, como lo representa la Torá. La Torá dice literalmente, comió, bebió, se levantó, se fue y despreció el momento, la escena. Despreció su primogenitura, perdón. Literalmente la Torá dice así, comió, bebió, se levantó, se fue y despreció su primogenitura. Corto. No le dio ninguna vuelta, simplemente lo hizo. Entonces, cada vez que vemos Esaú, hablamos de una figura impulsiva. La emoción del momento, el hambre, me siento así, el deseo de venganza. Así vemos a Esaú. Voy a matar a mi hermano. Pasó algo, lo voy a matar, lo voy a liquidar, lo voy a perseguir. Donde sea que esté, lo voy a encontrar. Pasó algo, no importa la primogenitura. ¿Qué me importa eso? Tráeme esa comida. Una persona así. Bueno, ¿quién no ha tenido un familiar así? Así hay personas muy impulsivas. Entonces, él es esta figura, impulsada por el momento. Pero Jacob es lo opuesto. Entonces, aquí podemos hacer el paralelo. Él pensaba que hacía las cosas bien. Las cosas se hacen a mi manera. Hay que hacer... no me importa esto sí me importa, aquí y allá. Es como una persona llevada por sus ideas. Alguien que pensará que todo lo que quiere y hace es bueno para ella, para él o para ella. Jacob, por otro lado, es lo opuesto. No se deja llevar por sus sentimientos. Actúa y piensa a largo plazo. Era joven y estaba pensando ya en la primogenitura. Pero si todavía estaba lejos de heredar la primogenitura. Bueno, estaba pensando más allá. Entonces él aprovechó esa oportunidad. Después también trabajó 7 años por Rachel.
que le parecieron pocos días. O sea, trabajó 7 años. ¿Hubiese trabajado 7 años? No, él fue por ahí, se encontró un par de mujeres ismaelitas, dice, y se casó. Encontró otra, se casó de nuevo. Y le trajo a hartas mujeres ismaelitas, ¿cierto?, a la familia. No, eran mujeres, ¿cómo se llama? Cananeas, si no me equivoco. Y dice, y enojó a sus padres esta situación. O sea, pero acá en Jacob, 7 años por una esposa, después 7 años por otra. Para que veamos la diferencia. Entonces, le costó llegar a un acuerdo con Labán a Jacob, pero hasta que llegó al acuerdo con Labán y se fue con bienes, pero estuvo hartos años. Bueno, también reprendió a Yosef por sus sueños, pero la Torá dice que sus hermanos estaban celosos de Yosef, pero su padre dice que lo meditaba en su corazón. O sea, Jacob lo vio, lo regañó, pero lo mantenía ahí en su corazón. O sea, pensaba más allá. ¿Por qué habrá soñado estas cosas? O sea, nunca era impulsivo. Él era detenido antes de decidir. Entonces, ahora, igual tuvo momentos impetuosos. También, ¿cierto? Fue una crítica. Cuando vemos, ¿cierto?, el siguiente pasaje en el lecho de muerte, maldice a sus 3 hijos mayores. Les dice, Rubén, mi primogénito, inestable como el agua, no sobresaldrá. Simeón, Leví, maldita sea su ira, tan feroz, y su furia tan cruel. También tiene momentos, ¿cierto?, impetuosos, por así decirlo. Ahora, para Jacob, moverse por la ira o la impetuosidad era un signo de una personalidad indigna. No quería ser reconocido así. Volvamos al tema. ¿Qué tiene que ver todo esto con el pecado, la transgresión, la expiación en los 2 machos cabríos? Y acá, ¿cierto?, donde queremos concluir esta parasha. Hoy día, ¿cierto?, se ha visto Hoy día, cada vez más que nunca, se está estudiando el cerebro. Cómo funciona la mente humana, comprenderlo, y la verdad es que es un misterio. O sea, hay quienes dicen, conocemos más del universo que del cerebro humano. Y el universo está tan lejos, pero el cerebro, no sabemos cómo funciona. Todo este tema de las emociones, cómo se conectan. A veces el cuerpo le duele por acá, pero es de acá el tema. Entonces, no se sabe cómo funcionan estas conexiones. Es muy complejo el escenario del cerebro. Bueno, yo creo que en cuanto al universo, no conoce nada del universo, porque lo que está viendo es el pasado. Pues sí, conocemos el pasado del universo, no el presente. Sí. Bueno, al parecer con el cerebro pasa algo similar. Conocemos lo que ya pasó, lo que ya... ¿Cómo decir? Esto ya pasó y estudiamos por qué pudo haber pasado, pero respecto del cerebro no nos podemos adelantar, porque si usted piensa que va a operar una parte de acá y va a resultar de esta forma, bueno, no sabemos si realmente es así, aunque, bueno, se han hecho muchas pruebas, los egipcios hacían operaciones también en aquellos años, y después de la guerra mundial hicieron experimentos humanos que ayudaron a comprender un poquito el cerebro humano, cosas muy crueles, pero todavía estamos lejos de entenderlo bien, y esa es la verdad. Entonces, hay algo inusual en los pacientes que han sufrido un daño cerebral. Y esto aparece en un libro, en la corteza prefrontal ventromedial. Yo aquí me declaro que no me manejo en estos términos, así que lo voy a mencionar tal cual. La capacidad de pensar permanecía inalterada, pero la capacidad de sentir se redujo casi a 0. Cuando un paciente sufría un daño cerebral en esta parte, la corteza prefrontal ventromedial. Como resultado, las personas no podían tomar decisiones, razonaban sin cesar, no lograban decidirse por una acción o por otra, cuando pasaba este daño en el cerebro. Son trabajos que pasaron en los días donde también otros filósofos famosos, como Descartes y Kant, también afirmaron en esos años que somos animales racionales, nosotros, las personas.
Pero en realidad somos seres emocionales. Tomamos decisiones basándonos en sentimientos, deseos, impulsos, de los que quizás apenas somos conscientes. Yo siento hambre, quiero ir a comer algo. Siento un hambre, eso es como, a mí me pasa en el trabajo, cuando las chicas ahí que trabajan quieren ir a comer, no, o sea, no esperan a nadie, son pero... me da risa porque yo de repente estoy haciendo algo y es como, no te espero, y se van. Como que un deseo, ¿cierto? Un impulso. Porque claro, hay hambre. Entonces, ¿ah? ¿Su qué? Un doblón, dice. No sé qué es eso. Continúa. Una barrita Ah, de ya, comer, me suena. Ya. famoso. Pero no me deje seguir con el hilo. Entonces, somos personas actuadas por impulso. Justificamos nuestras decisiones, pero en realidad tomamos muchas de nuestras decisiones, a veces sin ser conscientes de ellas y sin saber por qué las hicimos. ¿Sí o no? Uno dice, pero ¿por qué hice esto? Claro, no debía haberlo hecho. No debía hacerlo, no quise hacerlo, pero lo hicimos. Y lo hacemos una y otra vez. Entonces, más que ser personas guiados por el racionalismo, somos más guiados por impulso que otras cosas. Entonces, claro, después nos dice, perdón, me recordó algo que decía el presidente. Dijo, oye, yo no he hecho nada ilegal, salvo que quizá en algún momento, no sé, pasó, me dijeron esto, no sé, se me pasó alguna cosa. De repente por impulso, porque puede pasar. De repente uno no quiere meterse en lío, pero hizo algo impulsivo que se metió en un lío. Nos pasa a todos. Son problemas que de repente por el impulso caemos mal. Tenemos que reconocerlo después. Tratamos de justificar por qué hicimos esto. ¿Por qué? No hay justificación, fue un impulso. Ya lo hicimos. Entonces nos dejamos llevar más por la emoción y menos por la razón de lo que creían algunos pensadores de la historia. Somos mucho más impulsivos de lo que algunos creen. Ahora, esto obviamente ha ayudado, y de hecho esto ayudó, por ejemplo, en la economía, porque el gran tratado, ¿cierto?, de la economía, de lo que habla precisamente es cómo se comportan las personas y sus impulsos. Yo siempre voy a querer ganar más, yo siempre quiero gastar menos. Yo prefiero favorecerme yo que favorecer al otro. Si algo está muy caro, voy y busco en otro lado, no me conviene. O sea, hay ciertas cosas y uno tiene que reconocer que uno funciona a incentivos también. O sea, si alguien me da un incentivo, voy para allá, y si no, no voy. Entonces, ¿por qué poner dinero en cosas que nadie quiere? De poner el dinero en las cosas que la gente está buscando. Entonces, funcionamos en base a emociones, impulsos y gustos y preferencias. Y esto ayuda a construir todo lo que es la teoría económica, y sobre todo las grandes bases de la economía, que algunos niegan, ¿cierto? Porque piensan que todos somos buenos, que todos queremos vivir en común y tener la misma, ser iguales que los demás, pero lo cierto es que no. Se ha demostrado que no es así, porque nadie quiere ser igual a otro, todos quieren un poco más. Si alguien tiene más, yo también quiero más. Funcionamos también un poco en base a envidia, ¿cierto? Incentivo. Entonces, no existe esa utopía aún. Quizá en algún momento, pero aún no existe. Por eso hay sistemas que no funcionan, porque los incentivos de cómo se mueve el comportamiento humano en esa sociedad no funciona. Y de hecho la economía es el estudio del comportamiento humano ante la escasez, ante bienes y servicios que no son infinitos. Solo tengo un pan, ¿qué hago con ese pan? Solo gano este dinero, ¿qué hago con ese dinero? ¿Cómo lo administro, etcétera? Y la economía de una nación, etcétera. Bueno, por ejemplo, ese es un campo que se estudió en base a esto, por el comportamiento impulsivo de las personas, emocional, no racional, etcétera. De hecho, más adelante se concluyó, o sea, he llegado a entender que es como un cerebro dual, ¿no? Es un sistema dual en el cerebro. Hay un libro que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Dicen, una vía es pensar rápido, intuitivo, emocional y subconsciente. Pero hay otra parte del cerebro que parece que es consciente, delibera y calcula. Estamos como en dos esferas en nuestra vida.
en el cerebro. Entonces, la primera nos permite reaccionar rápido ante situaciones de peligro y potencialmente inmediatas, como la humanidad ha sobrevivido a lo largo de la historia. Por otra parte, bueno, y sin esta parte, impulsiva, rápida, no hubiesen sobrevivido los antepasados, ¿cierto? Ante situaciones complejas. Por otro lado, nuestras reacciones instintivas son benignas porque nos protegen a nosotros mismos, ¿cierto? Uno reacciona de forma para protegerse. Algunas de nuestras reacciones son buenas. Por ejemplo, a veces también mantenemos la empatía. Tenemos tendencia a sentir el dolor ajeno. O sea, si uno ve a alguien sufriendo, como que generalmente se acerca para ver qué le pasa. No es que va y despiadadamente lo maltrata, no es así. Uno trata de acudir en ayuda, etc. Hay un sentido de apego que nos ayuda a defender a nuestra familia, comunidad, pero no todos los instintos son buenos o benignos. También sentimos envidia, ira, celos, miedo, odio, venganza. Y todo esto puede haber sido incluso algo relevante en la historia humana, bueno, lo ha sido, pero a menudo también es destructivo. Ya ha destruido muchas sociedades, el odio, la envidia, la venganza. O sea, antes, si tú me hiciste un daño, yo me vengo contra ti, después te contra mí y el otro por acá, y finalmente todos mueren. Y esto pasó muchas veces en la historia de la humanidad. Mucha gente murió por estas envidias absurdas de los gobernantes de esa época. Usaban a la gente como querían. La pobre gente no podía vivir bien porque sus líderes vivían en guerra, arrebatándose pertenencia, etc. Y sigue pasando. Y va a seguir pasando. Bueno, por eso es importante pensar despacio, reflexionar. Tenemos deseos, pero también somos capaces de juzgar nuestros deseos o pensamientos. ¿Puedo o no puedo satisfacer este deseo ahora mismo? Siento esto. ¿Será prudente actuar así? Hoy día, ahora mismo, siento hambre. Ustedes. ¿Me paro y me voy? ¿Me paro y me voy? ¿O espero? Bueno, para concluir. No podemos vivir sin emociones, sin sentimientos. ¿Por qué? Porque si viviéramos sin esos impulsos, ¿cómo amaríamos? ¿Cómo sentiríamos emociones, cierto, que le dan el sentido a la vida? Bueno, por eso es que esto nos recuerda, esta escena, que no toda emoción es buena, pero no toda es mala. Pero el impulso muchas veces nos lleva a la violencia y nos lleva el impulso también a salirnos del pacto del Creador o con el Creador, a hacer lo malo, lo incorrecto, salirnos de la santidad, salirnos, cierto, de todo lo que el Eterno espera de nosotros. Por eso hay que pensar despacio, actuar con prudencia. Y este es el contraste. Dice, entre Isaac y su hermano Ismael, cuando dice en esta escena, ¿cierto?, de los hijos de Abraham. Uno será como un asno salvaje, su mano estará contra todos y la mano de todos contra él. Cuando habla de Ismael, por ejemplo. Hoy día sigue siendo algo cierto esto. Y el contraste de Jacob e Isaac lo hemos visto. Entonces, estos dos machos cabríos, para concluir, preparados por el sumo sacerdote, y estos dos hijos preparados por Rivka, simbolizan esta dualidad. Estas son las manos de Esaú, pero es la voz de Jacob. Este es tu deseo, pero no eres tú el que lo está pidiendo. En realidad no es mi hijo Esaú quien me está pidiendo esto. Cada uno tiene dentro de sí su Esaú y su Jacob. Hay un cerebro impulsivo, otro emocional, y hay otro reflexivo y que juzga, delibera. Hay uno que piensa rápido y otro que piensa lento, con plazo. ¿Y qué pasa? Que nuestro destino, nuestra suerte, donde eran enviados ambos machos cabríos, es nuestra vida. La suerte depende de cómo tomemos nuestras decisiones, lo que elijamos. ¿Preferiremos vivir nuestra vida para el Señor o para Azazel? ¿Vamos a vivir nuestra vida para Dios controlándonos o Azazel viviendo al azar y descontrolando nuestros sentidos? Y esta era la escena, ¿cierto?, que ellos veían ahí en Yom Kippur, este drama.
Uno siendo consagrado y otros deliberadamente al desierto a morir. Razón versus emoción. Postergarse los impulsos o retenerlos, ¿cierto?, para tener un beneficio después, gratificante. Entonces toda esta escena, la verdad, es que nos obliga a hacernos la pregunta, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿En qué vereda? ¿Dónde estoy deliberando? ¿Para acá o para allá? ¿A qué tengo que renunciar? ¿Qué cosas tengo que asimilar? Porque mi destino, mi suerte está en juego. Vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a todos por su atención y reflexión. Chao, chao.